Mujeres convincentes, que convencen. Si tú no crees lo que dices, no sueles convencer a nadie, ¿verdad? Los buenos vendedores están muy convencidos o tienen esa facilidad para convencerse y son muy persuasivos. Yo veo la gente que tiene ese don de venta, es un don maravilloso, yo lo envidio, de verdad, pero es que convencen, creen tanto en lo que están vendiendo y yo creo que muchas veces no convencemos a otros porque no estamos nosotros convencidas, ¿verdad? No lo hemos experimentado, no hemos tomado esa fidelidad, esa autoridad. Y la autoridad solo viene para el fiel. El religioso no suele tener autoridad. El religioso tapa su pecado, tapa su carnalidad con aparente religiosidad, aparenta delante de los demás, pero no tiene autoridad. Y luego le falta la autoridad en su casa, le falta la autoridad en su cuerpo, en su vida, le falta la autoridad si es hombre con su mujer y le falta la autoridad a la mujer con sus hijos si tiene hijos a su cargo. Así que la fidelidad a Dios es la que provoca esa autoridad. A mí me avergüenza mucho mi marido cuando me honra tanto y le doy gracias a Dios y le doy gracias a él, pero luego no os creáis, a mí me exige mucho. Luego conmigo es muy exigente y no me deja pasar y a veces no me gusta, claro, pero luego el Señor me dice, y qué bien te viene. Y qué bien te viene. Y yo veo que vivimos un tiempo en que las mujeres se están acostumbrando a que los hombres les sirvan, los hijos les sirvan, otros les sirvan, y no aprenden a servir. Y en el servicio hay mucha vida, hay mucha autoridad, hay mucha capacidad de transformar. Y cuando tú estás sirviendo y cuando tú aprendes a servir y tienes esa persona a la cual el Señor te dice que sirvas, pues te capacita para momentos y para situaciones en los que a lo mejor ese servicio tuyo tiene que ser, como decía ayer Miguel, improvisado. Dios te da esa genialidad, esa capacidad para resolver en una situación. Si tú estás esperando que te sirvan, no te preocupas de las necesidades de los demás, no te preocupas de otros, solo de ti misma. Eres como un agujero negro que todo lo traga y del que no sale nada, ni la luz. Así que aprender a servir. Y yo estaba compartiendo ahora con una de mis nietas. Empezamos en lo poco. Empezamos los rastros con un hombre que trabajaba en la Cruz Roja y que le habían dado un camión de ropa inservible. Aquella ropa no había por dónde cogerla. Pero nos la ofreció y dijimos, ¿cómo vamos a rechazarla? Así que en el sótano de nuestra casa, en la Zubaquera, allí metimos aquel camión de ropa. ¿Y qué hacemos con esto? Y el Señor nos inspiró, abremos el primer rastro. Y era un rastro muy sencillo, pero en aquel rastro entraron prostitutas que se convirtieron. ¿Alguna os acordáis de Marisa, que estuvo de misionera en Nicaragua? Y otras muchas, aquel barrio, era un barrio, y gente entró y comenzó ese ministerio. Y todo comienza cuando Dios pone algo en tu corazón. La semilla es pequeñita, ¿verdad? Cuando se siembra una semilla es muy pequeña, pero si la siembras en el Señor da fruto abundante. Y os quiero dar un pequeño ejemplo gráfico. Son tapones. 2 hermanas desde Barcelona me los traen. ¿Cómo empieza esto? Pues mi cuñada, que sabe que en Madrid tenemos una planta de reciclaje que solo podemos reciclar el tapón, pero del cual se saca algo. Ella empezó a reciclar, hasta de Israel venía con los tapones en el bolso. Neus, las hermanas lo han visto y Neus ayer me trajo otra bolsona llena de tapones. Pero esto es ser fiel en lo poco.
A mí me enfada mucho cuando veo en nuestras casas la gente no valora ese poco. Y si no valoramos lo poco, tampoco vamos a valorarlo mucho. Y si no aprendemos a ser fieles en lo poco. A veces en Remar nos dan tanta comida y tiramos tanto. Y es triste. Y yo les digo muchas veces a las mujeres que el Señor no te haga acordarte de todo lo que tiras. Que no llegue un tiempo en que te acuerdes de todo lo que has tirado. Y sí que es verdad que a veces no es fácil aprovechar todo, aunque luego damos muchísimo a muchísima gente y se dan toneladas y toneladas de alimentos. Pero yo creo que es una actitud del corazón, esa fidelidad, esa aprender a aprovecharlo todo y a no menospreciar nada. Nada, no menosprecies ni tu pequeño testimonio, no menosprecies ni lo que tú puedes administrar para darlo a otro, cuando el Señor promete bendición en los diezmos, promete que el alma generosa será prosperada, promete tantas bendiciones, ¿verdad? Y sabemos que no queda sin recompensa. Pero a veces no es fácil, ¿verdad? Si estamos acostumbrados a no pensar en las necesidades de otros y en lo que Dios puede aprovechar de lo que tú haces y de lo que tú das, aunque sea poco y pequeño. Dios puede multiplicar, hacer una multiplicación. Y este ministerio fue así. Lo poquito que teníamos, lo que pudimos empezar, así comenzó. Y el Señor ha cumplido su palabra. Y Dios ha multiplicado a niveles que a veces son increíbles. Así que creamos en lo que decimos, practiquémoslo, seamos fieles y podremos tener la autoridad para compartirlo y para hablarlo. Y yo creo que se ha hablado aquí de todas las mujeres ejemplares, ¿verdad? Casi las que yo compartí, Miguel alguna también repitió. Y yo creo que tenemos que ser muy prácticas. Muy prácticas. Abigail fue una mujer práctica. Cargó los burros con comida y se presentó delante de David. Aquella otra mujer de la que Miguel nos compartía ayer, en aquel poblado que iba el general a destruirlo, fue muy práctica. Y dijo al general: ven que tengo que hablar contigo. Y son cosas prácticas, son cosas reales, no son solo cosas espirituales que imaginamos o que en un culto emocionadas nos ponemos a decirle al Señor, pero luego viene la realidad en la que tenemos que dar un testimonio práctico. Y bueno, los católicos hacen mucho hincapié en las obras, pero los evangélicos hemos hecho ningún hincapié en las obras. Y la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta. Muéstrame, decía Pablo, muéstrame tu fe por tus obras. Porque a mí de nada me sirve que me hables y me digas que tienes fe si no tienes obras. Y las obras son cosas prácticas. Es dar una sopa caliente a alguien que está muerto de frío. Es algo sencillo, pero cuánto agradece a lo mejor esa persona un plato caliente. Así que seamos prácticas. Y el Señor, Jesús dice: mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Uno en nosotros. Ayer alguien preguntaba ¿qué es el discipulado? Pues ser uno en Cristo, tratar de seguir las pisadas, ¿verdad?, del Maestro. Y Tomás, cuando le ve resucitado, le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Esas somos nosotras? Bienaventuradas, bendecidas, mujeres extraordinarias, mujeres geniales, mujeres que convencen, convincentes. Y Romanos 10, 16 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y a veces
hace un tiempo leí que Rod Hudson, que era homosexual, murió de enfermo de SIDA. Al final, en el hospital, él pidió confesión y se arrepintió de sus pecados. ¿Quién sabe que tu semilla pueda dar fruto? Y no somos capaces, no debemos juzgar a nadie. A veces juzgamos, a veces hemos juzgado muchas veces y cometemos ese pecado muchas veces. Juzgamos a los demás porque no están a nuestra altura o porque no hacen lo que creemos y a Dios no le agrada. Juzguemos siempre en el amor, para bendecir, pero nunca para menospreciar, ni para dudar de la obra de Dios en las vidas, porque no sabes esa semilla pequeñita, cuando dé fruto, amén. Así que, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Así que yo creo que podría seguir leyendo muchos textos, pero voy a orar, que el Señor haga que esa palabra que habéis oído, que ha habido mucha, se dé fruto. Porque a veces no es por escuchar muchos textos y leer mucha palabra, porque si la palabra no fructifica, pues al final no sirve. Se queda solo en logos, religión, en letra. Así que comer abundante. Cuando vamos a Israel siempre les digo, tenemos que ser como los rumiantes, como los camellos. Ahora recibís mucha información, pero luego hay que volver otra vez a masticarla, porque no somos capaces de asimilar tanto que a veces recibimos, ¿verdad? Y antes de que se me olvide, me ha dicho Katy que hay 80 y tantos roscones de Navidad. La que se quiera llevar un roscón de Navidad puede bajar abajo a la cocina y se lo dan, o incluso si queréis muchas, pues los subimos aquí arriba y os los lleváis. A la 1, si Dios quiere, comeremos para que podáis viajar cómodas y ahora un tiempito de preguntas. Voy a orar. Señor amado, gracias. Gracias por lo que has hecho en estos días. Gracias porque sabemos que has obrado, has sanado, has restaurado, has bendecido. Gracias, que siempre lo haces. Eres tan fiel, tan precioso. Gracias, Señor, que ponemos nuestro granito y tú lo multiplicas. Gracias, gracias. Yo te ruego por estas preciosas mujeres, estas joyas de tu corona, estas extraordinarias mujeres, Señor. Que las uses, que las bendigas, que las prosperes, que las des tu gracia para seguir adelante, para crecer, madurar, llegar a tu estatura, Señor. Nos has puesto un listón muy alto, pero ese listón está ahí al que tenemos que alcanzar. Tenemos que alcanzar ese listón, tu estatura. Gracias, Señor. Y tú lo conseguirás. Tú lo sabrás hacer con nosotros. Ahora toma este tiempo de preguntas, de testimonios, también la comida y la partida de nuestras hermanas, todos los viajes. Envía tus ángeles, Señor, alrededor de nuestros vehículos y defiéndenos. Defiéndenos de todo ataque del enemigo. Reprende al enemigo y átalo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.